Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión nos encontramos desarrollando el curso de Derecho Societario. En esta ocasión corresponde a la sesión número 6. Está referida a la Sociedad Anónima, Constitución y Aportes. Quien disertará es el doctor Oswaldo Hunskopf Etzebio, quien es socio del estudio Sparrow, Hunskopf y Villanueva Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, España, y de posgrado en Comercio Exterior en la Escuela de Administración de Negocios, ESAM. Ha sido decano en la Facultad de Derecho y profesor principal en el área corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, de Consucode, CAPECO y la American Chamber of Commerce de Perú. Estimados participantes, le damos la bienvenida al doctor Oswaldo Hunskopf, quien es un referente y especialista en la materia de derecho corporativo. Estimado doctor, agradecemos su presencia y le brindamos el uso de la palabra. Muchas gracias, Fabián Osiris. Creo que es la cuarta o quinta oportunidad en que B-Lawyer me invita a disertar sobre algunos temas específicos y con mucho gusto siempre lo acepto con agrado porque por los años transcurridos, por la experiencia profesional acumulada y por la trayectoria como profesor, ya me permite, ¿no? Hacerlo con mucho gusto, ¿no? Yo no me siento saturado, aburrido, por el contrario. Estoy descubriendo incluso nuevas áreas, nuevos temas donde uno puede involucrarse, siempre vinculado al derecho empresarial, que creo yo que es el término correcto, que engloba pues lo que es contratos mercantiles, sociedades mercantiles, títulos, valores y, en fin, el régimen de inversiones, el régimen de competencia, competitividad y todo lo demás, ¿no? Entonces, sin duda es muy grato aceptar la invitación y tocar un tema específico que me han pedido. Yo en realidad, como le decía a Fabián, podría dedicar mucho tiempo. ¿Cuántos minutos cuento en esta exposición? ¿Me podrías decir, por favor? Estimado doctor, serían 50 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas. Encantado. Mire, en primer lugar, ¿ya? En el año 1900, y esto es anecdótico, pero es bien importante que ustedes lo sepan. Todos saben que el Código Civil es de 1984, ¿no es cierto? Bueno, el Código Civil, ¿no?
comienza a trabajarse en 1965. Gobierno militar, se interrumpió el trabajo, etcétera, pero se reanudó con mucha fuerza en el año 80, a partir de agosto del 80, cuando el doctor Felipe Osterling era ministro de Justicia de Belaúnde. Y una de las ideas que evidentemente surgió cuando el doctor Elías Larosa fue el ministro de Justicia también, porque era uno cada año, durante 5 años, hubieron 5 ministros de Justicia. El doctor Elías Larosa nos convocó a una reunión, a un grupo de abogados, para proponernos elaborar una ley general de sociedades. La ley que estaba vigente, ¿no? La ley del año 1966, en su momento fue una ley avanzada, muy proyectada al futuro e incluso utilizada como fuente de consulta por muchos países de Sudamérica y de Centroamérica sobre todo, ¿no? Sin embargo, ya habían pasado muchas cosas, es una ley que lamentablemente pues, decía o dejaba de regular muchos temas, ¿no? El doctor Elías Larosa forma una comisión donde estuvo el doctor Ulises Montoya Manfredi, una serie de juristas, el doctor Álvaro Llona Bernal, el doctor Renato Vázquez, etc. Y disculpe que lo diga, el más joven en ese momento era yo. Estamos hablando del año 82, ¿no? Y avanzamos un proyecto de ley general de sociedades, pero ¿qué pasó? Que el doctor Max Ares Chelebe, cuando fue ministro del 84, ya venía trabajando con mucha fuerza el Código Civil del 84. Entonces, al aprobarse en julio del 84 el Código Civil, que entró en vigencia, ¿no? En noviembre, si no me equivoco, excluyó dentro del Código Civil a las sociedades mercantiles, a las sociedades civiles, ¿no? Y simplemente regulaba otro tipo de operaciones, ¿no? Pero no a las sociedades. Entonces, faltaba una legislación societaria. ¿Y qué se hizo? Todos ustedes recordarán que fue un compendio que entró en vigencia en el año 1984 de una, ¿no? Por primera vez, Ley General de Sociedades, ¿no? Antes se llamaba Ley de Sociedades Mercantiles, pero como ya existía un tipo de sociedades civiles que no estaban en el Código Civil nuevo, tenía que estar en algún lugar. Entonces, lo que se les ocurrió fue adecuar el título preliminar, hacer una ley general de sociedades y realmente transcribir el articulado del Código Civil y el articulado de la Ley General de Sociedades del año 1966. Y lamentablemente, con mucha pena lo digo, porque yo sí guardo los archivos, todo el trabajo que estuvimos haciendo entre el 82 y el 84 no se utilizó. O sea, no se aprovechó y lamentablemente no se avanzó. Si ustedes comparan, ¿no?, el contenido de la Ley de Sociedades de 1984 con respecto a la Ley de Sociedades de 1966 y al Código Civil, verán que no tiene absolutamente nada novedoso. Entonces, ¿eso qué nos generó, no? A partir de los años 90, 91, se desarrolló todo un grupo en el Colegio de Abogados, diferentes decanos que les gustaba el tema, etcétera, los viajes, los convenios, las conferencias que se daban en provincias, etcétera. Y ahí el doctor, con gran pena lo menciono porque falleció el doctor Enrique Norman Sparks, ¿no? Tuvo una brillantísima idea, ¿no? Crear una comisión que trabaje una ley general de sociedades y ofreció su estudio de abogados, el señor Rubio Leguía Norman. Y hicimos una comisión que originalmente éramos 10 y después fuimos 11 con la incorporación de Álvaro Llona, donde habían 3 grupos, ¿no? El grupo de los capos, de los tromes, ¿no? El doctor Enrique Norman, el doctor Enrique Elías, ¿no es cierto? Sin duda alguna, el doctor Álvaro Llona, etc. Un grupo intermedio, el doctor Julio Salas, Fernando Montoya, Ricardo Montt, ¿no? Yo y un grupo de jóvenes, ¿no? Que al final
donde está Alfredo Ferrero, donde está Emil Rupert, donde estábamos ahí trabajando. Nosotros, durante los años de octubre del 94, durante todo el 95 y todo el 96, lunes, martes y miércoles, en las noches, nos reuníamos en el estudio del doctor Enrique Norman a trabajar, y nos dividimos, me olvidaba del doctor Alfonso Rubio, que en paz descanse, porque en realidad murió muy joven en un accidente, ¿no? Pero y nos dividimos los temas, hicimos primero un índice, y formamos comisiones, grupos de trabajo, etc. A mí me tocó trabajar con el doctor Alfonso Rubio, y la verdad que después de 2 años, y con algunos fines de semana, inclusive que nos íbamos al pueblo en Chalacayo, sábado y domingo, a seguir trabajando, hicimos un proyecto, ¿no? Un proyecto de Ley General de Sociedades, ¿no? Pero totalmente moderno, totalmente, ¿no? Seriamente trabajado, ¿no? Con mucho énfasis, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho amor por gente que, a diferencia de otras comisiones en que mezclan gente, aquí no, aquí todos eran profesores, todos eran especialistas en sociedades. Entonces, la ley, bueno, evidentemente fue presentada al Ministerio de Justicia, de ahí pasó a una comisión del Congreso en el año 97, y en el 9 de diciembre del 97 se aprobó por el Congreso después de una sucesión de trámites internos, visitas nuestras, etc. Y en realidad se cambió muy poco en el Congreso, porque en realidad nuestro proyecto fue... Pero lo más interesante, que no pasó a ser debatido en el Congreso, ¿no? Tanto la ley de sociedades como la ley de títulos valores, que la hicimos en los 2 años siguientes, con la comisión en la que también participé, recibimos una delegación especial para que sea la comisión permanente que apruebe la ley general de sociedades. Y eso es lo que sucedió. Entonces, nunca se discutió en el Pleno del Congreso. Por eso no hay ningún artículo que tenga alguna incidencia, alguna infiltración política, de ningún tipo, ¿no? Por eso es una ley técnica, ¿no? Y entró en vigencia en el año 1998, 1 de enero, ¿no? Recordarán ustedes que hubo un gran, ¿no?, artículo publicado en 2 lados del doctor Enrique Norman Sparks de presentación de la ley. Hubieron conferencias internacionales, nacionales, se invitaba gente de afuera, etc. Y el desarrollo fue notable, ¿no? La manera como se desarrolló. Hoy, en el 2021, estamos en el año 24 de la ley de sociedades, ¿ya? Ahí hay dos corrientes, ¿no? Una, que consideran que es una magnífica ley, que no requiere de cambios o de modificaciones, etc., ¿no? Ya son muy pocos los que piensan así. Yo sí considero que por más esfuerzo que se hizo y por más trabajo, hay que hacer. En el año 2014, 2 posiciones, ¿no? El doctor Hernando Montoya y el que habla, integramos una comisión formada ya con jóvenes para hacer una ley de sociedades, y no estábamos de acuerdo con hacer una nueva ley de sociedades. Queríamos más o menos hacer 40 o 45 enmiendas o modificaciones al articulado de una ley que nos parecía muy buena y que hasta ahora es muy buena para muchísimos abogados. Yo he tenido la oportunidad de estar de expositor en algunos países, como en Colombia, por ejemplo, en Chile en una oportunidad, ¿no? Y siempre se ha destacado, en España también, cuando viajé 3 o 4 veces, cuando estudié en Salamanca, ya después me invitaron y me hice amigo de algunos juristas españoles, y la verdad que todos siempre opinaban muy bien de la ley social, ¿no? Entonces, el doctor Hernando Montoya y el que habla renunciamos a esa comisión porque consideramos que no debía hacerse una nueva ley, que debía mantenerse la legislación actual y con algunos cambios. Esa comisión presentó un trabajo que no se vio nunca en otras instancias, ¿no? En el año 2017 se creó un grupo especial de trabajo
al que integraban todos jóvenes abogados que hicieron también un proyecto de ley que de alguna manera fue complementado con opiniones nuestras, pero que tampoco fue visto, ¿no? Entonces, ya ahora han pasado los años, ¿no? 7 años, y por los artículos que uno va escribiendo, por las experiencias, por los arbitrajes, por la lectura, etcétera, uno va descubriendo muchos temas. Y yo soy de los que piensa que sí sería bueno, ¿no? Hacer una nueva ley general de sociedades muy moderna, ¿no? Que sea, ¿no?, una ley con criterios distintos, diferentes, que no sea, ¿no?, prácticamente una ley de normas imperativas, ¿no? Creo yo que deberían, digamos, sustentarse los criterios o principios básicos y dejar en libertad a las empresas para que organicen sus sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tema estamos, ¿no? No quiero decir los nombres, pero estamos conversando, un grupo de abogados para, ¿no? Lamentablemente, con el cambio de gobierno, ¿no?, los eventos, las reuniones se han frustrado, pero ojalá que se restituya el tema y se plantee. La idea, considero que, por ejemplo, entre los diferentes temas que les quiero decir, ¿no? En ese momento podría simplificarse la ley, ¿no? Modernizarse, por supuesto, y de alguna manera prescindir de tantas normas imperativas y hacer un tipo de normas dispositivas, que sean voluntarias para quienes van a formar las sociedades. Y, por ejemplo, no es mala idea, ¿no?, adecuar un régimen que existe desde el año 1975, que es el régimen utilizado para las pequeñas empresas de las EIRL. Pero el titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, de acuerdo a la norma que no se ha modificado, ¿no?, que nació en el gobierno militar, es una persona natural. Pero en otros países existen lo que se llaman sociedades unipersonales, de un solo titular, que puede ser un inversionista extranjero, o sea, o una empresa, una corporación, un grupo, ¿no es cierto? Entonces, un solo titular, un solo dueño que puede ser persona natural o persona jurídica. Entonces, esa es una... Sociedades unipersonales existen en muchos países, ¿no? Y es interesantísimo demostrarlo o comprobarlo porque lo he constatado con legislación, con lecturas y todo lo demás, ¿no? E incluso hay diferentes artículos que se han publicado en libros peruanos proponiendo la incorporación de las sociedades unipersonales. Y entre tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del objeto social, el artículo 11, si no me equivoco, de la ley de sociedades, describe que de manera rígida y absolutamente clara e imperativa se tienen que describir las actividades sobre las cuales se va a desarrollar el objeto social o la actividad de una sociedad. Yo creo que eso sería flexibilidad. Y así como este tema hay muchísimos más, ¿no? Creo también, por otro lado, que se deberían incorporar algunas innovaciones interesantísimas respecto a los contratos de grupo, de sociedades que no existen. El libro quinto de la ley de sociedades habla de los contratos asociativos, ¿no? Que son básicamente la asociación en participación y el consorcio. Contratos que incluso pueden ser celebrados entre personas naturales. Y entonces, ¿qué hace ese subtítulo, ese libro, ese título en redes sociales cuando los titulares son personas naturales, ¿no? Entonces, hay una propuesta de, por supuesto, de una regulación. Yo sí considero, por ejemplo, que no, se podría mantener ahí e incorporar el contrato de grupo de sociedades, que es tan utilizado en el mundo entero, ¿no? Que existen diferentes modalidades, y no voy a necesariamente detenerme en eso porque me escaparía de lo que me han pedido, ¿no? Sobre la sociedad anónima, quiero hacerles un pequeñísimo comentario, ¿no? En este momento, y por supuesto que sobre la historia de la sociedad anónima nos podríamos remontar al año 2000, al siglo XVII, la evolución, las diferentes etapas. Yo he escrito varios artículos sobre eso. No lo voy a hacer, ¿ya? Porque creo que
nos detendríamos en algo que no es tan indispensable. Yo sí creo que voy a buscar por ahí lo que tengo anotado, ¿no? Por favor, si me perdonan un segundo, ¿no? Acá está. Hay 7 modalidades societarias en la ley de sociedades. 5 sociedades comerciales y 2 sociedades civiles. Dentro de las sociedades comerciales, la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad comandita por acciones y la comandita simple. Y 2 modalidades de sociedad civil, la sociedad simple y la sociedad la ordinaria y la de responsabilidad limitada. Por eso, si pensamos en una revisión somera del articulado de la ley, casi el 48% de los artículos de la ley de sociedades están referidos al libro segundo. La ley de sociedades tiene 5 libros, ¿no? El libro segundo, ¿no?, es sobre la sociedad anónima, que tiene muchísimos artículos, que son casi el 48% de la ley, ¿no? El libro primero, reglas aplicables a todas las sociedades. El libro segundo, ¿no?, ¿no?, la sociedad anónima, ¿no?, de los artículos 50 al 214, por ahí. El libro tercero, sobre otra forma societaria, es un libro chiquitito. El libro cuarto, normas complementarias a todas las formas societarias, donde se habla pues de la admisión de obligaciones, ¿no?, sindicatos, reorganización, transformación, fusión, escisión, etc. Y el libro quinto, sobre sociedades, sobre contratos asociativos, que es el que me he referido. Bueno, yo quiero concentrarme en lo que es la sociedad anónima, quiero dejar la parte histórica y quiero decirme o referirme a los temas más importantes. Por ejemplo, está bien que se llame sociedad anónima, ¿no?, cuando las acciones son nominativas y no al portador. Para algunos no debería llamarse sociedad anónima porque sociedad anónima se llama en otros países donde pueden existir acciones al portador y no se sabe quién es el accionista. No se sabe, porque el que quizás representa en una junta no es el accionista titular, será el representante. Entonces, sin embargo, no es mala idea que se siga llamando sociedad anónima desde mi punto de vista, y así se aprobó en la ley, porque uno, si va al registro público a averiguar sobre una sociedad anónima, ¿qué va a encontrar? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Quiénes son evidentemente, ¿no?, los que integran los órganos de administración, de propiedad de la Junta de Accionistas, el directorio, la gerencia? Pero puede haber cada día un movimiento de acciones. ¿Eso está en los registros públicos? No. Si una persona quiere averiguar si Juan Pérez es accionista hoy día, ¿no?, 4 de agosto de 2021, de una determinada sociedad muy importante en el Perú, cualquiera que sea, ¿no?, porque hay muchísimas sociedades de gran importancia, de gran movimiento, cualquiera que sea, si uno va al registro público, está equivocado, porque el registro de acciones, hoy llamado matrícula de acciones, que lo lleva cada sociedad de manera interna, es el que registra, el que identifica a quiénes son los accionistas. La semana pasada puede ser Juan Pérez, hoy día es Pedro López y mañana es Mario Castillo, ¿no? Y eso solamente se conoce por la matrícula de acciones. Entonces, no está mal que se siga llamando anónimo, porque anónimos son, ¿no?, los accionistas, porque los registros o las matrículas de acciones son privadas, ¿no? Entonces, no está mal que se siga llamando anónimo. En algunos países se llaman sociedades por acciones, en nuestros países se llaman sociedades anónimas. Y ya le digo por qué. Porque el movimiento de las acciones se lleva a través de una matrícula de acciones, que puede ser un libro o puede ser un sistema moderno absolutamente, ¿no?, digitalizado, ¿no?, modernizado, ¿no? Definitivamente. Y ese es un sistema que se usa muchísimo, ¿no? Ahora, creo, sin embargo, que es importante establecer las características de la sociedad anónima. ¿Cuáles son las características de la sociedad anónima, no? En primer lugar, es una persona jurídica
sujeto de derechos y obligaciones con autonomía propia, como lo es cualquier sociedad, de cualquier tipo. La sociedad anónima también lo es. En segundo lugar, tiene una denominación social, no tiene razón social, tiene una denominación social. ¿Ya? Puede llamarse, por ejemplo, la nueva generación SA, ¿no? No tiene que llamarse Pérez y López SA, no. Una sociedad civil sí tiene que tener una denominación una razón social diferente. La denominación puede ser un nombre cualquiera. Yo me acuerdo muchísimos casos de personas que, por ejemplo, se van de viaje y descubren un monumento, una ciudad, etcétera, ¿no? Y llegan al Perú y forman una sociedad que se llama Florianápolis, Inversiones Florianápolis S.A., o Inversiones, lo que sea, ¿no? O inmobiliaria, lo que sea, ¿no? Pero sin duda alguna, eso está absolutamente permitido, porque las sociedades anónimas tienen denominación social. En tercer lugar, admite formas especiales. La sociedad anónima puede ser una sociedad ordinaria, o puede ser una sociedad anónima cerrada, o una sociedad anónima abierta. La sociedad anónima ordinaria es la sociedad anónima clásica, tradicional, ¿no es cierto? La sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta son formas especiales que se regulan con, ¿no?, subcapítulos de las normas jurídicas de la ley de sociedades que se refieren a la sociedad anónima. Están en la parte final de la regulación sobre las sociedades anónimas. Luego, el capital de una sociedad anónima está dividido y representado en partes alícuotas llamadas acciones. En otras sociedades son participaciones o cuotas. En sociedades anónimas son acciones. Sus accionistas pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Fíjense qué importante es, ¿no es cierto? En una EIRL, el titular tiene que ser persona natural, ¿no es cierto? En otras formas societarias, ¿no?, o asociativas, si es que pensamos en comités, asociaciones, etc., ¿no? El estatuto dice que tienen que ser solo personas naturales. Bueno, la sociedad anónima puede tener naturales o personas jurídicas. Luego, solo se admiten aportes de bienes y de servicios. No se aceptan aportes de servicios. Esa es una característica de singular importancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un auto, lo puedo aportar. Si yo tengo una suma de dinero, lo puedo aportar. Si tengo un inmueble, lo puedo aportar. Pero si tengo, por ejemplo, algún derecho, una costumbre, una tradición, un uso, un servicio especializado del cual soy quizás el mejor, soy un broker sensacional para colocar dinero, ¿cómo puedo aportar eso? ¿Cómo puedo valorizar eso? No se puede. O sea, servicios no se pueden aportar. Tú aportas 1.000.000 de soles, tú aportas un terreno de 1.000.000 de soles, y yo aporto mis servicios personales porque soy el mejor broker de seguros. Eso es imposible. Es imposible. Los aportes tienen que ser de bienes o servicios. De bienes, no de dinero, bienes muebles, inmuebles. No se pueden aportar servicios. Otra característica, la sociedad anónima es de responsabilidad limitada, y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo, de alguna manera, participar en una sociedad que contrae múltiples obligaciones, que incluso garantiza operaciones de otras empresas, que hace vinculaciones contractuales, trading companies, o lo que sea, para exportar o para lo que sea, y se afianzan, las famosas fianzas, ¿no? Eso, de alguna manera, no se puede, digamos, cuantificar, porque yo sí tengo que saber exactamente que si yo he aportado como 1.000.000, lo peor que me va a pasar es que pierda 1.000.000 de soles. Físicamente, de manera tangible, lo he aportado. Si he aportado un inmueble, lo tengo que registrar a nombre de la sociedad, en la escritura de constitución y todo lo demás. Igual, si aporto un automóvil, tengo que registrar a nombre de la sociedad. Entonces, no se pueden aportar servicios, tienen que ser bienes registrados. Y la responsabilidad limitada. Si yo he aportado 1.000.000 de soles, lo peor que me puede pasar es que pierda 1.000.000 de soles.
o que pierde el auto, o que pierde el terreno. En las sociedades de responsabilidad ilimitada, que las hay, ¿no? Todavía las hay en el mundo entero y en el Perú también, ¿no? Uno pierde, por ejemplo, en los últimos 5 ejercicios, todos los aportes, la sociedad tiene patrimonio neto negativo, ¿no? ¿Ustedes creen que los acreedores pueden ir más allá del patrimonio de la empresa y ir al patrimonio de los accionistas? No, porque es una modalidad de responsabilidad limitada, ¿no? Otra característica, la composición del accionariado se conoce por la matrícula de acciones en la que se notan las transferencias, limitaciones, etcétera, ¿no? Yo definitivamente eso es muy importante destacarlo porque ya no existe el registro de acciones y transferencias, ahora existe lo que se llama la matrícula de acciones, que ya no es un libro, ahora se han modernizado. En las grandes compañías son sistemas digitalizados muy modernos que se utilizan para registrar a quienes son accionistas hoy día, ¿no? Después, en otra característica, ¿puede limitarse o prohibirse temporalmente las transferencias de acciones? Sin duda que sí. O sea, podemos pactar entre los socios que en los 5 primeros años ninguno puede transferir sus acciones, ¿no es cierto? O que si transfiere, el adquiriente tiene que ser otro de los accionistas, no un tercero. Todo eso es perfectamente posible. Su organización jurídica es única. O sea, es como una pirámide, ¿no? La junta de accionistas como órgano de propiedad y el director de la gerencia como órganos de administración y gestión, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? El órgano fundamental, principal de la Junta de Accionistas y los órganos de administración y gestión son el directorio y la gerencia. ¿Hay sociedades anónimas que no tienen directorio? Sí, la ley lo permite, ¿no es cierto? En el caso, ¿no? Que el estatuto así lo establezca y si son sociedades cerradas pueden o no tener directorio, etcétera, ¿no? Incluso, de alguna forma, muchas sociedades se manejan con un capital muy fuerte y un solo gerente que es el que maneja la sociedad, lo cual está perfectamente permitido, pero hay que así establecerlo en el estatuto. Es una sociedad de capitales y es además una sociedad de estructura capitalista. Claro, ¿eso qué significa? ¿No? Que evidentemente yo aporto capital, no aporto servicios y la estructura capitalista depende de en qué porcentaje soy titular de ese capital social. Es el vehículo idóneo para las inversiones extranjeras. ¿Ustedes creen que un inversionista extranjero va a comprar participaciones sociales de una de esas o acciones de una sociedad de responsabilidad ilimitada, ¿no? O participaciones o cuotas de una sociedad de responsabilidad? No, va con porcentajes de acciones. Lo peor que le puede pasar es que pierda su inversión. Lo mejor es que la duplique, triplique, quintuplique, etcétera, como muchas personas lo han hecho en algunos años, ¿no? Invierten $1 millón y ahora está en 20, 30, 40 millones, ¿no? En fin, y eso es perfectamente posible, ¿no? Y por último, se adapta con facilidad a la integración de grupos económicos o de grupos de empresas. O sea, en los casos que he conocido a lo largo de mi experiencia, que comenzó en el grupo banquero Rossi, ¿no? Y en este momento han pasado muchísimos grupos, ¿no? Que ya no es necesario mencionar, pero si en este momento hablábamos, el grupo Rodríguez Pastor, el grupo Romero, ¿no? Grupos que son importantes en diferentes sectores, ¿no? El grupo Benpesca, el grupo Dyer, el grupo Guinea, el grupo, en fin, Tirado, muchísimos grupos, ¿no? ¿Y por qué se identifican así? Porque pueden ser 10 compañías, pero una persona es accionista de las 10, ¿no? Y de alguna forma se hacen convenios, ¿no? Se estructuran documentos para que ninguna sociedad se dispare por su cuenta, sino que definitivamente se organicen para trabajar en forma conjunta. Respecto a la constitución de una sociedad, hay 2 modalidades de constitución, ¿no? La constitución simultánea y la constitución por oferta a terceros. ¿Cuál es la diferencia? Y en resumen, porque es muchísimo lo que se podría decir sobre el tema, ¿no?
En la constitución simultánea, que ahora con la tecnología y la modernización de las notarías, uno puede hacer la minuta hoy en la mañana y la escritura en la tarde y se escribe en 4 días. O sea, el registro público. Son 3 etapas. La minuta, la escritura pública y la inscripción. ¿No es cierto? Yo puedo perfectamente hacer la minuta en la mañana, hacer mis depósitos bancarios en el banco, y con las constancias, bueno, y hacer la escritura en la tarde. Y ahora con las modalidades modernas de las sociedades anónimas cerradas simplificadas, ya no es necesario hacer escritura pública de constitución, hay unos formularios especiales que se norman o están regulados en la ley, ¿no?, de las SACs, Sociedades Anónimas Cerradas Simplificadas. La constitución simultánea es una constitución que es la que más se usa. La otra modalidad es la constitución por oferta a terceros, también llamada constitución por sucesiva o por etapas. En esa forma de constitución puede hacerse ofertas públicas, ofertas privadas, de forma tal que definitivamente, ¿no?, el proceso de constitución puede tomar pues hasta 18 meses, ¿no? Pues es el plazo máximo, pues, como vamos a ver. En una constitución por oferta a terceros son 4 etapas. Hay que hacer un programa de constitución, ¿no?, que tiene que ser redactado, tiene que ser depositado en el registro público. Hay un periodo, ¿no?, temporal para suscribir acciones, puede ser 1 mes, 2 meses, 4 meses, etc. Hay una asamblea de suscriptores, la sociedad anónima como persona jurídica todavía no existe. Y la 4ª etapa es la escritura pública, que se celebra y escribe en el registro público, ¿no? Entonces, ese es un proceso de constitución. ¿Y cómo se extingue ese proceso, no? Cuando no se logra, por ejemplo, si queremos 10 millones de soles, 20 millones de soles, y nos damos 6 meses, y no llegamos a conseguir esos 20 millones, se extingue el procedimiento de constitución, y se devuelven los aportes, con intereses inclusive, porque se depositan en los bancos. Si la Asamblea decide no llevar a cabo la constitución de la sociedad, por ejemplo ahora, agosto, con un nuevo gobierno, que no se sabe lo que va a pasar, hay proyectos, y lo sé, ¿no?, que se han frustrado, ¿no?, o que se han suspendido, no se sabe si van a hacer o no, ¿no? Y procesos de constitución por oferta a terceros, donde participan, ¿no?, muchos accionistas. Y por último, si la Asamblea no se realiza dentro del plazo máximo, que es de 18 meses, artículo 61 de la ley social. Quienes participan en la constitución de la sociedad se le llama socios fundadores. Y esa es una categoría muy interesante, porque no es lo mismo ser fundador que ingresar como accionista 3 o 5 meses después, ¿no? Son fundadores las personas naturales o jurídicas que convienen en crear una sociedad y que realizan una serie de actos que comprenden desde el planteamiento del negocio hasta la ejecución de las formalidades legales requeridas para el nacimiento de la nueva empresa. En la constitución simultánea son fundadores todos los que otorgan la escritura pública, que son los socios desde el comienzo, minuta de escritura pública. En la constitución por oferta a terceros son los que hacen el programa de fundación, o sea, los que diseñan el negocio, hacen un folleto y lo reparten. Y lo circulan en diferentes medios para convencer a que aporten en la sociedad. Y también lo son las personas por cuya cuenta se hubiese actuado, en fin, cuando no tiene poder, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de los fundadores? La responsabilidad solidaria por los actos previos a la constitución de la sociedad e inscripción en el registro, y por supuesto, una vez que la sociedad se inscribe en el registro, hay que ratificar todos los actos previos hechos, liberar a quienes son fundadores de la responsabilidad ilimitada. A partir de ahí, su responsabilidad es limitada, ¿no es cierto? Sin duda alguna. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué me conviene ser fundador o no? Por supuesto, para ser fundador tengo que aparecer en la minuta de constitución o ser autor del programa de constitución, ¿no? Y, por supuesto, puedo tener un beneficio económico adicional a los dividendos. ¿Los dividendos qué son? Las utilidades que se reciben, que se reparten dentro de los 3 meses siguientes, cuando se hace la junta ordinaria y las utilidades se reparten, ¿no es cierto? Ok, los fundadores pueden tener otro tipo de beneficios, ¿no? El artículo 72 de la ley dice que cuando el beneficio consista en una participación de utilidades o repercuta sobre esas,
los fundadores en conjunto tienen derecho como máximo al 10% de las utilidades distribuibles de los 5 primeros ejercicios. ¿Qué son los aportes a una sociedad anónima? Que es importantísimo. No se pueden aportar servicios, insisto, solo bienes, dinero o bienes. En la sociedad anónima solo pueden ser objeto de aporte los bienes o derechos susceptibles de valorización económica. Ejemplo, una marca. Si yo tengo una marca o una patente, que es un derecho que lo tengo inscrito a mi nombre, ¿lo puedo aportar? Por supuesto que lo puedo aportar. El titular de la marca va a ser la nueva sociedad que recibe el aporte. No se admiten aportes de servicios y los aportes pueden ser en propiedad, en uso o en usufructo. Yo puedo, por ejemplo, aportar un terreno para hacer un centro comercial o un supermercado, o un parque de diversiones por 10 años o 50 años, ¿no es cierto? Entonces, seré accionista 50 años, ¿no? Hay un plazo para la sociedad, ¿no? Enrique Elías Larosa, mi maestro, mi profesor de Derecho, soy el que más, sin duda, influencia tuvo en dedicarme a esta área, dice que el hecho de que los bienes o derechos que se aportan a la sociedad sean susceptibles de valorización económica debe entenderse no solamente en el sentido de una equivalencia en dinero, sino que es necesario que el comercio que sean realizables o convertibles en dinero, de tal manera que eventualmente puedan ser vendidos o utilizados para pagar las deudas sociales. Respecto a los aportes, la esencia capitalista de la sociedad anónima excluye la posibilidad de aportar servicios, aun cuando se trata de aquellos que tengan contenido patrimonial. Yo puedo ser el mejor broker, el mejor tramitador, pero eso no tiene una valorización económica, ¿no? No es lo mismo aportar eso que aportar un auto, ¿no? O 100.000 soles, ¿no? Los servicios prestados a título personal no pueden transferirse a la sociedad para integrar el patrimonio activo, ni reflejarse en el capital social. ¿Cómo se le llama a las personas que además de hacer aportes, ¿no?, prestan servicios? Porque los hay. Si yo soy el mejor broker de seguros y soy accionista de una compañía de seguros, quiero trabajar como broker, perfecto. Se llama prestaciones accesorias. Es todo un régimen que está regulado en la ley de sociedades que nos tomaría mucho tiempo tratarlo y quisiera prescindir de eso porque es importante que sepan el concepto. En cuanto a la revisión del valor asignado a los aportes, por ejemplo, si yo aporto un terreno que vale 100.000 soles, ¿quién me confirma que realmente vale 100.000 soles y no 10.000 o 1.000.000? ¿No es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el artículo 76 de la ley social dice que el valor asignado a los aportes es revisable por el directorio dentro del plazo de 60 días contado de la constitución de sociedad o del pago del aumento de capital. ¿Desde cuándo se debe conmutar el plazo? Y ese es importantísimo. Y ojo, los aportes se hacen tanto en las constituciones de sociedades como en los aumentos de capital, ¿no es cierto? Los plazos se computan a partir de las minutas, donde yo a partir de ahí asumo un compromiso y un plazo para concretar mi aporte. Si no lo hago, lamentablemente la sociedad no se puede constituir, ¿no? Y evidentemente si transcurren los 60 días, que es el plazo asignado en el artículo 76, dentro de los 30 días adicionales, y esos son plazos perentorios, a solicitud de cualquier accionista, uno puede pedir la revisión de los aportes no dinerarios. Hay toda una polémica en cuanto a la revisión del valor de los aportes no dinerarios. La emisión de las acciones correspondientes a los aportes no dinerarios queda condicionada al resultado de la revisión aunque transcurre el plazo. En otras palabras, ¿por qué voy a aportar por 1.000.000 de soles un terreno que vale 100.000? Voy a recibir acciones por 1.000.000 de soles, que son el 33 puntos, o sea, la tercera parte, o el 50%, porque son dos accionistas de una sociedad anónima. ¿Por qué? Es un premio excesivo, el 50% de las acciones por aportar un terreno que no vale 1.000.000 de soles, que vale 100.000 soles. Hay todo un procedimiento de revisión de los aportes, etcétera, en el cual existe sin duda alguna toda una problemática que genera arbitrajes y casos que se han discutido a lo largo de los años de mi experiencia, ¿no? Y hay un porcentaje
Si, por ejemplo, yo aporto en 1.000.000 algo que vale, después de la revisión, 880.000, si estoy dentro del 20% de diferencial, no pasa nada. Pero si estoy dentro del 20%, estoy complicado, porque voy a tener que tres cosas, ¿no? O anular las acciones equivalentes a la diferencia que me dieron, o sea, cuando me dieron más de lo que me correspondía, o me separo del pacto social de la sociedad, ¿no? En cuyo caso la sociedad tiene que reducir su capital, o pagar la diferencia, ¿no? Para mantener mi porcentaje, mi 50%, mi tercer porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son, a qué se le llaman los dividendos pasivos? ¿No? Los dividendos pasivos en una sociedad no es cuando yo, por ejemplo, suscribo acciones y pago solo el 25% de cada acción. Ese 75% que debo, ¿cómo se llama? Dividendo pasivo. Y un plazo para pagarlo. Y si no lo cumplo, lamentablemente la sociedad reduce su capital y me excluyen. Tengo que pagar el dividendo pasivo. Porque si no lo pago y vence el plazo, hay mora automática. ¿Cuáles son los efectos de la mora en el pago de los dividendos pasivos? Vence el plazo y no lo hice, ¿no? La suspensión de los derechos relativos a las acciones, el derecho a voto, el derecho a formar quórum en la Junta de Accionistas, no puedo participar en la Junta de Accionistas, y el derecho de suscripción preferente de acciones si hubiera un aumento de capital. O sea, yo no tengo, como otros accionistas que están al día, ¿no? El derecho a suscribir el mismo porcentaje de acciones, ¿no? Perdería ese beneficio, ¿no? Perdería también cualquier dividendo que corresponda al accionista moroso. O sea, si hay una repartición de dividendos, si yo soy moroso, no me van a dar los dividendos. Los aplican al pago lo que debo. La sociedad puede vender por cuenta del socio moroso los bienes de acciones que se generen si el dividendo es pagado en especie de acciones. Bien. Y por supuesto que los dividendos pasivos se cobran o judicialmente o en proceso arbitral o se enajenan las acciones a un tercero, ¿no? Y evidentemente son muchos los temas. Yo quisiera, como ya veo que el tiempo se queda corto, ¿no? Quiero vincular la ley de sociedad con la ley de títulos valores. ¿Cómo incluyo o incorporo las acciones de una sociedad de la ley de títulos valores? Hay tres tipos de títulos, ¿no? Títulos valores aportador, ¿no? Que circulan por tradición, que no tienen un titular, ¿no? El tenedor o portador es el titular. Hay títulos a la orden, como las letras que circulan por endoso, los pagarés, letra de cambio, que circulan por endoso, y títulos nominativos, que son las acciones de las sociedades anónimas. Son títulos nominativos. ¿Cómo circulan los títulos nominativos? ¿Por endoso? No. ¿Por tradición? No. Por cesión. Cuando la ley de sociedad habla cedente y cesionario, es porque he transferido mis acciones a un tercero, ¿no es cierto? O de alguna forma, me he obligado, porque he incumplido algunos compromisos de repente, a ceder mis acciones, ¿no es cierto? La cesión de acciones está regulada en la Ley General de Sociedades. Y otro tema también, por supuesto, incursionando, ¿no? Los valores mobiliarios, que así se llaman a los diferentes títulos valores, para muchos ya no debería llamarse ley de títulos valores, sino ley de valores mobiliarios, ¿no? Dentro de los cuales están las acciones, por supuesto, ¿no? Forman parte de los mercados financieros. Un mercado financiero puede ser un mercado de dinero o un mercado de valores. ¿Cuáles son los tipos de valores mobiliarios, ¿no? Y estamos ya entrando en una vinculación, ¿no? En el matrimonio que existe entre la ley de sociedades y la ley de títulos valores, ¿no? En primer lugar, los títulos de participación en el capital, o sea, acciones, bonos convertibles en acciones, ¿no? Certificado de suscripción preferente y título de participación. Certificado de suscripción preferente, quizás, ¿no? Tendríamos que hablar del aumento de capital. Yo, como accionista del 20%, tengo un derecho de suscripción preferente, si hubiera un aumento de capital, para aportar el 20% y continuar con mi porcentaje. Pero si yo no quiero hacerlo, o no puedo hacerlo,
puedo exigir que me den un certificado de suscripción preferente y lo negocio. Lo negocio a un tercero que me lo paga y ese tercero es el que va a entrar como accionista. ¿Y por qué le interesa entrar? Porque va a tener que pagar solo el valor nominal. Y supongamos que es una empresa exitosa, que si se valorizan las acciones valen mucho dinero, ¿no es cierto? Evidentemente le va a convenir, ¿no? Por supuesto, entrar como accionista y tener, evidentemente, acciones, bonos convertibles en acciones o certificados de suscripción preferente. Y hay además títulos crediticios, que son bonos, letras, pagarés, y títulos nominales o patrimoniales, que son los certificados de depósito, los warrants, las cartas de porte, los conocimientos en marcas. Y aquí viene pues la diferencia fundamental entre el mercado primario y el mercado secundario de valores. Y hablemos de acciones, ¿no? Mercado primario de acciones, mercado secundario de acciones. En el mercado primario, ¿no? Es el mercado de las primeras emisiones y colocaciones. Por ejemplo, si hacemos una constitución de sociedad y yo recibo un paquete de acciones, es una operación de mercado primario. Si hago aumento de capital y recibo acciones, es un mercado primario. Vincula a la sociedad emisora con el suscriptor. Ojo, con el suscriptor. Generalmente se colocan a la par. ¿Qué significa la par? Si cada acción vale 1.000 soles, ¿no? Esa es la par, ¿no es cierto? Yo no puedo pagar 500 o 1.500 por una acción de 1.000 soles, porque es a la par, ¿no es cierto? Es una fuente directa de financiamiento para la sociedad emisora. Claro, con el mercado primario, la sociedad se agencia para tener los recursos económicos necesarios para desarrollar sus negocios, ¿no? Y por supuesto es el mercado de las suscripciones. A diferencia del mercado primario, el mercado secundario es distinto. Yo, Osvaldo Junskov, ¿no? Accionista de inversiones Gaceta o inversiones Collantes o inversiones lo que sea, o inmobiliaria Cruz Azul o lo que sea, ¿no? Yo soy accionista, ¿no es cierto? Si yo transfiero mis acciones a Pedro López y Pedro López a su vez, ahora, esa operación ya no es mercado primario porque la sociedad no es parte, ¿no es cierto? Soy yo con Pedro López. Es una operación de mercado secundario, ¿no? Y hay que diferenciar mercado primario y mercado secundario de acciones. Vincula al titular con el interesado. La sociedad es ajena a la ganancia o pérdida. Si yo tengo acciones de 1.000 soles por acción que las venden 7.000, los 6.000 soles de ganancia son míos, no son de la sociedad. Pues es una operación de mercado secundario. Y si una acción de 1.000 soles la vendo en 100, los 900 son los que yo debo. ¿Se dan cuenta? ¿No? No la sociedad. La sociedad es ajena a la ganancia o pérdida de la transacción. Puede ser bursátil o extra bursátil, o sea, en la bolsa o fuera de bolsa, depende, ¿no? Y hay tipos especiales, la OPB, la OPA, la OPI, etcétera, temas sobre los cuales podríamos hablar mucho en cualquier otra conferencia que me inviten, ¿no? Y es el mercado de las adquisiciones, ¿no? Respecto a la sociedad anónima y a la acción propiamente dicha, ¿no? Hay una triple acepción de la acción como parte alícuota del capital. En primer lugar, y lo reitero, una acción es una parte alícuota matemáticamente exacta del capital social. En el Perú, de acuerdo a la ley de sociedades peruanas, toda una sociedad tiene un único valor nominal. 100 soles, 1.000 soles. No es como antes, en la ley anterior, que habían acciones clase A de 50 soles y clase B de 100 soles. No, no. Ahora todas las acciones tienen un único valor nominal, ¿no es cierto? Después, la acción como derecho. ¿Qué significa? Que yo como accionista tengo un estatus y como titular de acciones tengo una relación jurídica con la sociedad, soy acreedor, deudor, dependiendo de las fluctuaciones que pueden formas. Y en tercer lugar, voy a ser poseedor o titular de un valor mobiliario o bien mueble, o es un bien mueble, documentado, ¿no? Que es considerado un título especial, ¿no? Respecto a las acciones, el artículo 82, ¿cómo la define, no? Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, salvo excepciones. Escúcheme, en otros países se pueden constituir sociedades con voto plural, por ejemplo, cada acción da derecho a 5 votos. En el Perú no. En el Perú, cada acción
derecho a un voto. Lo que sí puede haber es acciones sin voto. Eso sí es posible. Está permitido en la ley. Y acciones con derecho a veto. O sea, yo, por ejemplo, si no apruebo el acuerdo de la Junta de Acciones, no hay acuerdo. Pero así lo hemos establecido de común acuerdo, ¿no? Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, salvo excepciones que son las acciones sin voto, ¿no? ¿Cuál es la ecuación fundamental? Una acción igual a un voto, ¿no? No hay acciones con voto plural, ¿no? Hay, sin embargo, una sola excepción en el voto acumulativo, y eso quiero ser muy claro, ¿no? En el artículo 164 se regula una posibilidad, ¿no? del voto acumulativo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay una determinada operación, ¿no? Por cada acción uno tiene derecho a 5 o a 10 votos, pero para operaciones especiales. El artículo 164 es muy, muy interesante y por supuesto que merece comentarlo, ¿no? Las sociedades están obligadas a constituir con la minoría. A ese efecto, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona. ¿Qué significa el voto acumulativo? Que yo puedo acumular, ¿no? Mis acciones que tienen voto acumulativo, 10 votos por acción, yo concentro todas mis acciones y todos mis votos en favor de determinado candidato para que dentro de 20 o 30 candidatos a director, por la utilización del voto acumulativo, ese salga director, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que definitivamente nos tomaría mucho tiempo, ¿no? En segundo lugar, la acción como derecho dentro de una sociedad te da un estatus o puesto de socio. Por ostentar esta condición, los accionistas gozan de un conjunto de derechos económicos y políticos y surge una relación jurídica. Y la acción como valor mobiliario, como título, ¿no? Está regulado en la ley de títulos valores, que se complementa con la ley de sociedades. Son muchísimos los temas. Yo creo que ya me estoy pasando de la hora y les pido mil disculpas, ¿no? ¿Cuál es la condición jurídica de un accionista? Y creo que con eso podría terminar, ¿no? Porque quisiera que me hagan algunas preguntas. Son demasiados los temas que podría tocar, ¿no? Porque me faltaría, solamente para que tengan una idea, ¿no? La diferencia entre creación y emisión de acciones, pues, las acciones en cartera, los valores económicos de la acción, del pago de las acciones, los derechos de los accionistas, que son interesantísimos, los derechos de los accionistas minoritarios, los derechos que requieren porcentaje de acciones, las clases de acciones, en fin, acciones con derecho a veto, y otros temas sobre acciones que son muchos, ¿no? La forma de representación de las acciones, la problemática sobre la transferencia de acciones, cada tema es, ¿no? Es materia de una disertación, ¿no? La indivisibilidad de las acciones, artículo 89, la representación de las acciones, artículo 90, las limitaciones y prohibiciones, artículo 101, en fin, ¿no? La problemática sobre la transferencia de acciones, que es todo un tema que se discute en arbitrajes, en juicios y todo lo demás. Y por supuesto, las acciones, la adquisición de acciones por la propia sociedad, que es la famosa autocartera. Ya son temas que no podría tocar porque necesitaría una hora más, ¿no? Condición jurídica de los accionistas. ¿Qué es un accionista? ¿Ya? Respecto de una sociedad. ¿Son o no propietarios de la sociedad? Pregunta así, ¿no? A nivel general. ¿Un accionista es propietario de la sociedad? Así tenga el 99.9%, no lo es. El accionista es propietario de sus acciones. El 100% de acciones seguramente pertenece a dos o mucho más accionistas, ¿no? Cada accionista es titular de sus acciones, no de la sociedad. ¿Son acreedores de la sociedad? Sí, pero son acreedores subsidiarios de último rango. Yo no soy un acreedor que le ha prestado 1.000.000 de soles para que me lo devuelva en 5 años, no. Es completamente diferente que a un tercero le preste 1.000.000 de soles a la sociedad lo tenga que devolver con intereses, ¿no? ¿No? Yo soy un acreedor. ¿Qué significa? Que si hubiera una liquidación de la sociedad, yo tengo derecho con mi porcentaje a recuperar lo que resta después de haber cancelado todos los pasivos. O sea,
se liquidan los activos, se transfieren los activos, se valorizan, por supuesto, se cancelan los pasivos y queda un saldo, un remanente. Ese remanente, ¿cómo se distribuye? Proporcionalmente. Sobre ese remanente yo sí tengo derecho y soy un acreedor, ¿no es cierto? Porcentualmente, ¿no? ¿Y soy deudor de la sociedad? Y la respuesta depende, pues. Si he suscrito y pagado mis acciones, no, no soy deudor de la sociedad. Pero si he suscrito y pagado solo el 25 o el 30 o el 50% y debo el 50%, soy deudor de la sociedad de los dividendos pasivos. Bueno, podría hablar mucho, pero ya veo que me he pasado la hora, me dieron 50 minutos, he hecho una hora y quedo a su disposición para cualquier pregunta así con apertura que me haga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Hunskov, por la presentación referida a la sociedad anónima y la constitución de aportes. En efecto, hay un par de preguntas. La primera pregunta es por parte de Grace Velasco, nos comenta. Buenas noches, doctor. ¿Cuántos son los socios mínimos y máximos de la sociedad anónima ordinaria? Se fue la voz. ¿Aló? Sí, doctor, esa es la pregunta. ¿Cuántos son los socios mínimos y máximos de la sociedad anónima ordinaria? Ya, con la ley anterior, en la sociedad anónima era la única forma societaria que se exigían 3 socios, ahora el mínimo es 2, ¿no es cierto? Y en una sociedad anónima común, simple, ordinaria, pueden ser 20, 30, 40. En una sociedad anónima cerrada no pueden ser más de 20, o sea, entre 2 y 20. Y en una sociedad anónima abierta, mínimo 750 socios. 750 socios. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es por parte del usuario Gustavo. Nos comenta, buenas noches, estimado doctor Hunskov. Un saludo especial al doctor Hunskov, Patricio del Derecho Societario. Mi pregunta, ¿es posible que algunas entidades financieras estén vulnerando la constitución de sociedades con característica de responsabilidad limitada al no permitir abrir una cuenta de persona jurídica por información negativa de créditos de uno de los socios? Bueno, es una pregunta interesante. Primero, las empresas financieras, los bancos, tienen que constituirse obligatoriamente como sociedades anónimas. ¿No es cierto? Ellas son sociedades anónimas, ¿no? Entonces, aun están exoneradas jamás van a ver ustedes Banco de Crédito S.A., Interbank S.A., Banco Continental S.A., pero son sociedades anónimas. Están exceptuadas de la sigla, ¿no? Evidentemente, los bancos, las entidades financieras tienen un sistema de evaluación de deuda, de crédito, de préstamos, tienen sistemas absolutamente, unas son más flexibles que otras son muy duras y hacen una revisión exhaustiva del patrimonio de quien está presentándose como deudor de una financiera. Entonces, evidentemente el banco como acreedor, porque va a ser acreedor, porque le va a dar un préstamo, tiene derecho a obtener información. Y la información tiene que ser acreditada. ¿Cómo se acredita? Obviamente con un certificado de vigencia públicos, con una descripción de la composición del capital social, hoy día 4 de agosto, en fin, con una serie de los principales activos, los pasivos, los estados financieros, evidentemente ahora con los sistemas modernos, todos los años, antes del 30 de marzo, se presentan los últimos balances anuales, ¿no? Pero uno puede hacer balance de comprobación. Y los bancos piden eso, ¿no? No es suficiente hoy día, 4 de agosto, presentar un balance el 31 de diciembre de 2020, porque entre enero del 2021 y agosto han podido pasar muchísimas cosas. Entonces yo como acreedor tengo el derecho a pedir una serie de demostraciones o pruebas o documentos que me permitan conocer lo que significa o se llama situación económica y financiera del usuario o prestatario. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente, hay algunos bancos más flexibles que otros, hay unos bancos muy rigurosos,
y eso depende de muchas cosas, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte de Jean-Pierre Delgado Esquivel. Doctor, buenas noches. Nos puede hablar de los socios BC, creo que se refiere a socios BIC, y de las... Ah, ya, disculpe, la pregunta fue incompleta. ¿Nos puede hablar sobre las sociedades BIC y de las sociedades anónimas simplificadas? Bueno, claro, son temas. Yo he escrito artículos sobre cada una de esas modalidades y he participado en el proyecto de ley y he estado en las comisiones en el Congreso para las sociedades BIC. Las sociedades BIC son sociedades de beneficio e interés colectivo, eso significa BIC. Son sociedades que en otros países, en Estados Unidos, se llaman empresas B, B grande, ¿ya? Son sociedades de beneficio e interés colectivo. ¿Qué significa? Se lo voy a resumir. Es un tema muy lindo que está normado por una ley y hay todo un conjunto de requisitos para constituir y todo lo demás. En tu objeto social, puedes, además de comprender un objetivo económico, asumes un compromiso social y medioambiental. Por ejemplo, si pensamos en Chota, en Cutervo, en Cajamarca, cualquier parte de Cajamarca o de Amazonas, yo puedo formar una sociedad PIC y me comprometo, por ejemplo, a hacer una iglesia, a construir un hospital, un colegio, etc. Entonces, todo eso está regulado, es interesantísimo y funciona muy bien en otros países, ¿no? Entonces, es una empresa B o sociedades BIC, de beneficio e interés colectivo, que puede ser temporal. Yo puedo hacerlo por 5 años y de repente no va y me transforma en sociedad anónima ordinaria, ¿no es cierto? Pero uno asume un compromiso y tiene que registrarse con esa modalidad en un artículo especial en su estatuto, porque evidentemente la SUNAT va a tratar de manera diferente a una sociedad anónima común que a una BIC. Y la sociedad anónima cerrada simplificada es una modalidad muy moderna para pequeños negocios que se constituyen bajo un régimen a través de un certificado, de todo un procedimiento registral con un sistema creado, ¿no? Sin necesidad de constituir la sociedad y sin todo, hacer una sociedad de muy rápida gestación y de muy fácil desarrollo. Y ha entrado en vigencia y son, por lo que he conversado con algunos notarios, son muy pocas las sociedades que lo hacen, ¿no? Algunas quizás se aseguran o garantizan con el régimen, con el esquema normal de la ley de sociedades, ¿no? Porque existen, pues, normas que son muy seguras, ¿no? Y yo les recomiendo o sugiero, Fabián, si lo tienen a bien, más adelante puedo dar una charla sobre ambas, ¿no? En una sola charla sobre la sociedad de BIC, SACS, sociedades cerradas simplificadas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nos comenta John Toscano Pacheco. Buenas noches, doctor. ¿Cómo o cuál es la vía mediante el cual la sociedad puede hacer el cobro respecto del dividendo pasivo? ¿Se debe realizar de forma judicial o extrajudicial? ¿Podría repetir? Porque no te he escuchado, se fue tu voz. Sí, doctor, le repito. ¿Cómo o cuál es la vía mediante el cual la sociedad puede hacer el cobro respectivo del dividendo pasivo? ¿De forma judicial o extrajudicial? Bueno, evidentemente no es necesario, se vence el plazo y la sociedad está en libertad absoluta de reducir su capital social. ¿Te das cuenta? Y simplemente ese accionista se va, se retira. ¿Te das cuenta? O cualquier otro accionista puede asumir, ¿no? El pago de la diferencia e incluso convertirse en titular de las acciones. Yo no conozco casos, he constituido sociedades en que las empresas recurran a un proceso judicial o a un arbitraje para cobrar el dinero pasivo. Simplemente ese señor dejó de ser accionista. ¿Te das cuenta? Va a dejar de ser accionista por la falta de pago de los dineros pasivos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte de William Villacorta.
En el caso de los dividendos pasivos de un aumento de capital, la enajenación de las acciones lo hace la empresa por cuenta y riesgo del accionista moroso. Las preguntas son, la primera, ¿la enajenación se hace directamente sin recurrir al Poder Judicial o arbitraje? La segunda, ¿la enajenación que se hace es solo por las acciones adquiridas por el socio en el aumento o se puede hacer del total de acciones? Fíjate, hay una aclaración que es muy importante, ¿no? Una persona, ¿no? Para poder participar en un aumento de capital, no puede tener dividendos pasivos, tiene que tener sus acciones íntegramente suscritas y pagadas, ¿no es cierto? Si ya en el aumento de capital suscribe acciones y paga solo el 25%, tiene un plazo que vence el 31 de diciembre de este año o del próximo para pagar. Si no paga, ¿en qué se convierte? En un socio moroso. Y si se convierte en un socio moroso, la sociedad puede salir a negociar las acciones del socio moroso. No tienes que iniciar un juicio para cobrarle el 75% de cada acción. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Hay muchísima gente que va a querer esas acciones porque es un porcentaje del capital social de esa sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay ni arbitraje ni proceso judicial, ¿no? El procedimiento es muy simple, es muy simple. Me encantaría, no sé qué universidades son ustedes, pero me encantaría dar conferencias sobre este tipo de cosas, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte de Gracias. Milagros Seija. ¿Cuál es la formalidad para que los accionistas puedan ceder sus acciones a otros accionistas? En caso de accionistas que tienen deuda entre ellos, ¿es necesario que se realice la junta de accionistas? Es que no te escuchaba porque tu voz se va, Fabián. ¿Podrías Ah, repetir la pregunta, por favor? sí, sí, doctor, le repito. ¿Cuál es la formalidad para que los accionistas puedan ceder sus acciones a otros accionistas, en el caso que los accionistas tengan deuda entre ellos? Es muy simple, ¿no? Puede haber una dación en pago. Yo, en lugar de pagarte, te doy mis acciones, por supuesto. Puede hacer perfectamente una compraventa. Todo depende si en el estatuto existe la obligación que cuando un accionista quiere transferir, tiene que ofrecer a todos. ¿No entiendes? Pero hay sociedades que tienen estatutos libres, o sea, uno puede vender a cualquiera en cualquier momento. Las sociedades modernas son así, ¿te das cuenta? Todo depende de cómo quieres organizar. Es importantísimo no copiarse lo que muchos abogados hacen, piden un modelo de una sociedad y quedan bien. Por favor, uno cuando va a funcionar tiene que hacerle 20 preguntas sobre qué tipo de sociedad quiere y cómo quiere que se haga, definitivamente, para evitar ese tipo de problemas, de todas maneras. Gracias, doctor. ¿Existe algún supuesto en el que la sociedad no pueda hacer uso y o disponer de los aportes realizados por los socios fundadores? No, porque una vez que se hace el aporte, el titular es la sociedad. O sea, si yo aporto un auto, el titular del auto es la sociedad. No hay forma de hacer aportes condicionados, no hay ninguna posibilidad de hacer un aporte condicionado. Una cosa es arrendarle un inmueble a una sociedad y otra cosa es aportar el inmueble a la sociedad. Porque yo a cambio del aporte voy a recibir acciones. Ya no soy titular del inmueble. ¿Te das cuenta? Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta por parte de Patricia Laime nos comenta. Ya. Un accionista de 33.33% de acciones, mediante carta notarial dirigida al presidente del directorio, solicita convocatoria a Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117 de la LGS. Sin embargo, este último no decide convocar en el plazo de acuerdo a ley. ¿Qué acciones puede iniciarse en contra del presidente del directorio? En contra del presidente del directorio. Ese es un tema interesante, ¿no? Obviamente, ahí sí ya podemos entrar por el lado del arbitraje, ¿ya? Yo he conocido casos de arbitrajes societarios internos porque hay
El artículo 48 de la ley de sociedades es el que se lo voy a leer a la doctora que me ha preguntado, porque es bien interesante, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? Los socios o accionistas pueden en el pacto o en el estatuto social adoptar un convenio arbitral para resolver las controversias que pudieran tener la sociedad con sus socios, accionistas, directivos, administradores y representantes, las que surgen entre ellos respecto a sus derechos u obligaciones, las relativas al cumplimiento de los estatutos o la validez de los acuerdos para cualquier otra situación prevista en esta ley. El convenio arbitral que tiene que estar en el estatuto, alcanza a los socios, accionistas, directivos, administradores. En este caso, del artículo 48, ya es un conflicto entre la sociedad y un accionista, ¿te das cuenta? No es una sociedad con un tercero, con un banco, sino una sociedad. Entonces, ese es lo que se llama, ¿no?, el convenio arbitral que afecta o compromete a la relación jurídica entre la sociedad y sus accionistas, o entre la sociedad y sus directores. O los directores no tienen que ser necesariamente accionistas, pueden no ser accionistas. En muchos casos, en mi caso personal, por ejemplo, yo soy, sin ser accionista, soy director de 2, 3 empresas, ¿no? Quizás una vez de un banco, ¿no? No es accionista, ¿no? ¿Por qué? Porque combinan, pues, buscan directores que sean accionistas y directores que no sean directores independientes, así se le llama, ¿no? Que son los que con toda libertad opinan y participan y todo eso. Es muy importante esa situación. Muchas gracias, doctor Osiris, y estoy a su disposición para cuantas veces me quieran invitar. Muchísimas gracias, estimado doctor Hunskov, por desarrollar el tema referido a la sociedad anónima. Es un placer contar con su presencia y esperamos que en futuras oportunidades podamos ir contando con su persona. Siempre va a Muchísimas ser así. gracias, doctor. Por supuesto que sí, con todo gusto. Solamente con un poquito de anticipación para planificar el programa, ¿no? Sí, doctor, está bien. Muchísimas Gracias. gracias, estimado doctor. Tenga Hasta una luego. excelente noche. Gracias, Estimados muy amable. participantes, la sesión acaba de finalizar. Solamente para comentarles ligeramente que la siguiente sesión va a ser desarrollada el día lunes 9 de agosto y el miércoles 11 de agosto. Las ponencias van a estar referidas a las acciones y los órganos societarios. La primera, el día lunes, va a ser dictada por la asociada del Estudio Muñiz, Alejandra Sendesteban, y la segunda presentación va a ser disertada por Talía Chau Rivera, ambas especialistas en Derecho Corporativo. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.